Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego, docente de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Gracias, Raúl. ¿Y qué les habla Raúl Medina? Durante esta semana hemos estado conversando un tema amor a cambio. La verdad que es extraordinario como expresa Isaías lo que Dios le dijo. En realidad no son palabras de él, en realidad Dios se las dijo. Era imposible que Isaías escribiera estas cosas si no hubiese sido por la inspiración de Dios. ¿Qué te parece a ti? Voy a leer un texto, el texto que es el centro para abrir nuestra conversación nomás, que nos dice: y si dieres tu pan al hambriento, ya está haciendo una obra de bien, una caridad, ¿no es cierto? Y saciares el alma afligida. Interesante, hasta allá va, ¿no es cierto? En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El asunto es que el desarrollo de nuestra conversación ha estado centrado en que cómo se hace esto, cuáles son las motivaciones que uno tiene que tener, ¿no es cierto?, para que exista el resultado esperado por Dios. Claro. Es decir, para Dios más importante que lo que hago es por qué lo hago. Ahora recuerde que Isaías, como hemos dicho desde el principio, tiene dos partes. Se parece a la Biblia, ¿no? Isaías del 1 al 39 son las condiciones que conducen al cautiverio babilónico. Y luego del capítulo 40 en adelante, mayormente son las promesas de restauración. Pero, si bien es cierto, son los dos temas principales, hay atisbos en la parte de las condiciones para el cautiverio, atisbo de cómo Dios quiere salvar. Y también en la segunda parte hay todavía fotos, videos, secuencia de lo que es el tema de la primera parte, ¿ya? Entonces, es interesante ver siempre acá que dentro de esta parte de las promesas, que estamos en el capítulo 58, promesas de restauración, está esta situación del ayuno y esta situación social, injusticia social, porque realmente cuando hay una religión falsa, hay también un impacto en la vida diaria, por ejemplo, con tus trabajadores en tu mundo laboral, ¿ya? Entonces, aquí hay gente religiosa que practica un determinado ayuno, muy acotado, muy restringido, jibarizado, perdido, un ayuno que a Dios no le gusta, que al mismo tiempo de ser religioso están oprimiendo a sus trabajadores, ¿ya? Y esa situación a Dios no le agrada. Entonces, en los días de Isaías hay gente opulenta, gente muy rica, y también hay gente muy pobre, que viven en la línea de la supervivencia realmente. Por eso que en las 12 tribus recibieron sus pedazos de tierra para ellos ser autovalentes y no tener un sistema de patrón y obrero, y esa injusticia que se da muchas veces en esa relación. Por eso es que Isaías hace un llamado potente a que haga un cambio a la persona. Y él dice, Isaías 55:1, dice: a todos los sedientos, a todos, no hace discriminación, no importa la raza. Ya no es al pueblo, como viene ya apareciendo aquí el llamado a los gentiles, ¿eh? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar. Lo habíamos conversado, comprar. Y comer, dice, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Ese concepto de vino y leche, uno podría decir, oye, esto eran buenos para el vino y la leche. No, pero eran los alimentos esenciales, ¿no es cierto?, de la época, muy característicos de la época. Por lo tanto, son un prototipo o una forma de decirnos: lo que tú necesites lo puedes tener, siempre y cuando, ¿no es cierto?, seas el sediento, seas el hombre que necesita, porque veas tu necesidad para tener esto que Dios está queriendo entregarte. Pero en esa obra hay un costo, y el costo lo paga Dios.
¿ya? El agua es gratis, pero hay que comprar los baldes. O Claro. digámoslo de otra manera, cuando hicieron descender a un enfermo por el techo, ¿recuerdan? Nos dice el Evangelio, alguien tuvo que pagar la reparación del techo, aunque el hombre fue sanado, liberado gratuitamente por el Señor. Entonces esa es la metáfora, la ilustración. Hay que comprar porque alguien paga, ¿no es cierto?, que es Dios. Y los sedientos reciben el agua gratuitamente. Ahora, yo no sé si fue la misma camilla que él dormía que llevaron o arreglaron una. Bueno, Y eso no. las sogas y los amigos y otras. Y hay tantos detalles allí Sí, y siempre pensaba yo el equilibrio para bajarlo, porque tú sí. sabes que eran 4 personas, Mm. tuvieron que mantener, ¿no es cierto?, un lineamiento. Todas esas cosas que uno puede buscar como enseñanza, que son partes de, y entonces recibir la bendición de Dios. Interesantes esos detalles que se van apareciendo así. Y yo estoy recordando acá, Pedro tiene una alusión muy interesante acerca de esto justamente. Allí en Pedro capítulo 1, 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, cuando dice sabiendo, ustedes conocen cómo eran, cómo andaban antes. ¿Se recuerdan ustedes? Dice, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué alusión más hermosa hace justamente Pedro en relación a esta salvación? Comprado gratis. Comprar, ¿por qué comprar? Porque hay que hacer algo que no tiene que ver con la salvación. Aquí hay un eco también de los mercados de esclavos, donde se redimía un esclavo, o se compraba la libertad de un esclavo. Bueno, el precio es la preciosa sangre de Cristo. Cuando uno pierde de vista a Dios y su salvación en Cristo, comienza a buscar cómo ganar méritos, ganar la salvación a través de oraciones. Cuando se pierde de vista la oración empieza a ser larga, comienza, ¿no es cierto?, a ser repetitiva, comienzan los rezos sin sentido, ¿no es cierto?, y olvidando que la oración es realmente la práctica de una relación íntima con Dios, ¿ya? Se comienza a buscar también méritos en no solamente en la oración, también en la limosna. Y fíjate que después esta limosna se piensa en los días de Cristo que era superior a la oración, ¿ya? ¿Por qué? Porque la oración solo afecta al tiempo y a la palabra, en tanto la limosna afecta al bolsillo. Y tú sabes que el nervio más sensible del cuerpo humano, ¿por dónde pasa? Por el bolsillo, ¿ya? Entonces, cualquier tesorero o ex gerente va a entender eso, ¿ya? Entonces, esa es la parte más sensible del ser humano. Y los judíos no fueron una excepción. Entonces, por eso que la oración es meritorio, pero también la limosna es vista como meritoria en los días de Cristo, ¿ya? Pero todo esto son reemplazos de la sangre preciosa de Cristo, sustitutos baratos de la sangre preciosa de Cristo en la cual nosotros fuimos salvados. Vamos a seguir conversando acerca de este amor a cambio. Altos pensamientos y caminos. Un tema bastante interesante que Isaías desarrolla y trata de convencernos de que en realidad los pensamientos de Dios no son los mismos nuestros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y luego hace una comparación con estos pensamientos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, recuerda que nosotros vimos el contexto de esta declaración. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios que Dios sea Dios? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios de que Él no responda todo lo que le pedimos? Porque
no sabemos pedir. Generalmente nosotros creemos que yo necesito esto, Señor, por favor. Y el Señor, desde su sabiduría divina, infinita, nos dice no, porque si nos lo diera, sería para nosotros una maldición. Pero lo que está en juego aquí es esto, lo que dice el verso anterior, el verso 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Estoy leyendo en 55, 6 y 7. Deje el impío su camino. El camino del impío no es bueno. Es mejor aspirar a los caminos de Dios. El camino del impío es para dejarlo. Abandónelo, dice. Vuelvo a leer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Nota que la iniquidad es una cuestión de pensamientos. Cada acción primero se piensa, luego se ejecuta. Entonces, lo que uno hace tiene su precedente en una idea, en un pensamiento. Así que lo importante es llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios. Por eso estamos en diálogo bíblico, estamos estudiando la palabra. No, ¿qué lee usted? ¿Qué ve usted? Llene sus ojos, sus oídos con la palabra de Dios. Dice, el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está. Amplio. Damos gracias a Dios porque en los caminos divinos, en la ciencia divina, en la sabiduría divina, todo eso está en función de ser amplio en perdonar. ¿Ya? No es una sabiduría que no podamos entender, es una sabiduría que podemos experimentar. Estaba pensando que si uno entendiera este concepto de lo equivocado que está y dejar que Dios lo guíe, sería muy distinto. Sí. Leía un autor que decía, si nosotros tuviéramos la seguridad que nadie nos ve, ¿qué haríamos? Que nadie nos ve en el plano horizontal, ¿no? Claro, en el plano horizontal. Pero Dios va a saber. Solamente que de arriba. Incluso me parece que él tenía la idea que ni Dios supiera, para enfatizar la idea que haríamos. Porque tú hablabas recién del pensamiento. Sí. Ese pensamiento es un mundo. Yo una vez hablé sobre eso. El mundo que tenemos del pensamiento, de la mente. Nadie lo sabe, pero Dios sabe, sí. Pero es interesante que Dios nos ha dado el libre albedrío para que actuemos y hagamos las cosas y pensemos lo que querramos, pero Él dice que sobre esas cosas Él nos va a llevar a juicio. Y lo que se hizo en encubierto, lo que nadie lo supo, va a salir al descubierto. O sea, los pensamientos de Dios no están para acusar al ser humano, sino para perdonarlo. Y el vuelco que tiene que dar el ser humano es ir hacia Dios y pedir perdón por eso, y entonces va a encontrar vamos a decir, la felicidad del perdón, de encontrarse sin problema ante Dios, ante aquel que lo está viendo todo. Eso es interesante, Raúl, lo que tú dices. Digamos que nuestros oyentes puedan entender que el espíritu de la Biblia es no solamente declarar el problema, hacer el diagnóstico, sino que Dios siempre está diciendo, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Es decir, no nos deja en la estacada de un examen que dice cáncer, sino que nos dice, he aquí la solución. ¿Ya? Así que Dios, la Biblia, los cristianos no estamos para condenar a nadie, esté haciendo un ayuno falso o lo que sea. Estamos para otra función. Fíjate que San Juan 3:16, un texto tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo. Yo creo que todos muchos conocen de memoria 3:16. Pero fíjate que 3:18 dice, un poquito más abajo, el que en él cree, que cree en Dios y Jesucristo, no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Así que nuestra tarea no es condenar. La persona que elige no creer se condenó a sí misma, ya ha sido condenada. Nuestra tarea es, a través de estos mensajes de este Dios amplio en perdonar, invitar para salir de la condenación. Pero no estamos para condenar a nadie. Eso lo hace Dios, que separará a los cabritos de las ovejas. Nuestra tarea es esa, ¿no es cierto? Entonces todo lo que estamos viéndole aquí en la Biblia tiene esa finalidad. Fíjate que en estos minutos finales, Raúl, yo quisiera recordar lo que está en el Evangelio, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie. Yo he conocido gente que insiste solamente que todas las oraciones tienen que ser de rodillas, ¿ya? Son extremos, ¿no? Pero fíjate que el judío oraba en pie. Y Cristo no hace reproche de eso, sino de otra cosa, de una actitud del corazón. Porque dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y a lo mejor lo señaló con un dedo amenazador así, ¿no? ¿Qué hacía? Ayuno 2 veces a la semana. Martes y jueves los fariseos del día de Cristo ayunaban, ¿no? Era gente muy religiosa. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjate que en el original no dice pecador nomás, el original dice, Dios sé propicio a mí, el pecador. O sea, este publicano se consideraba el único pecador del universo. Ni siquiera insinúa como, Señor, yo soy uno, pero hay muchos más y peores que yo. No hay nada de ese espíritu. Él es el único pecador. Entonces, os digo, dice Cristo, que este publicano descendió a su casa perdonado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo creo que es para pensar esto, si nos acercamos a Dios pidiendo perdón, salir perdonados. Y ahí están las razones y lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir conversando de esto de amor a cambio. La verdad que es un tema extraordinariamente hermoso. Bueno, y los que vienen, también los que aborda Isaías en los siguientes capítulos, en las siguientes lecciones, van a ser realmente maravillosos. Lucha de ayuno, ¿qué te parece a ti? Ayuno es una palabra que yo creo que vamos a tener que repasar, conversar, analizar, entronizar en nosotros, ¿no es cierto?, el concepto del verdadero ayuno. Allí en Isaías 58:6 dice lo siguiente, incluso 58:1, fíjate que se lo leo yo, cuando clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Está viendo que hay un problema serio en este pueblo, y el 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, aquí viene, ¿no es cierto?, el reproche, voy a decir entre comillas, que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo el yugo. Está hablando no de la persona, sino lo que la tiene que hacer la persona. Tiene un impacto social este ayuno, claro. ¿ya? De liberación, ¿ya? Así que, digamos, Jesucristo, cuando seguramente leyó estos pasajes y vino a encarnar el Evangelio, Jesucristo era el Evangelio encarnado, Jesucristo era la ley encarnada, y le dio el verdadero sentido a esto. Entonces yo creo que para Jesús, él experimentó pena por la gente que creía que este tipo de ayuno de los fariseos era meritorio, ¿ya? Y le daba pena cuando la gente consideraba que tú ayunabas para que te vean lo ojeroso y macilento que aparecías, ¿no es cierto?, por saltarte las comidas, ¿no? Así que la santidad exhibida, así, trompeteada,
para Jesús no solamente no era meritoria, sino que era ridícula realmente, ¿ya? Así que el ayuno que la Biblia nos habla no es una cuestión formal para llamar la atención a una supuesta piedad, sino un asunto entre el hombre y Dios en una relación muy íntima. Así que aquí hay creo, un desafío para deconstruir, en este caso, nuestra acomodada visión de Dios y reconstruir un sentido de maravillarse a través de los sentidos, ¿no? Hay una deconstrucción de nuestro sentido de identidad determinado por las marcas que usamos y reconstruir identidades enraizadas en la Biblia, en Isaías 58 que hemos leído, ¿cierto? También deconstruir nuestros intentos de transformación, mediante eventos externos, ¿ya? Hacer exactamente al revés, en vez de una transformación desde el interior, humillados, dice, no, aquí hacemos cosas externas, ¿no? Y el llamado a reconstruir una transformación interna mediante la oración, ¿no? De construir nuestra devoción a las instituciones como vasijas de Dios, y reconstruir relaciones con nuestros hermanos. Hay algunos miembros de la Iglesia que ven la Iglesia hoy en día y sus instituciones como verdaderas empresas, y no como agentes de salvación, ¿ya? Y cuando eso ocurre, no es de extrañar entonces que personas sean heridas, sean cambiadas, o renuncien o se vayan muy heridos, ¿ya? Esas cosas pueden pasar y nos deben escandalizarnos, y hay que pensar en términos de soluciones, ¿ya? Hay que deconstruir nuestra incesante búsqueda de placeres y reconstruir, en este caso, la unidad de toda la gente a través de la cruz del Señor. Así que hay individualismo hoy en día, que muchos estudiosos dicen que hay que deconstruir el individualismo, que conduce inevitablemente al consumismo. Fíjate la relación, Raúl, entre individualismo y consumismo, y reconstruir entonces nuestro amor por los extraños mediante la hospitalidad, el hambriento, el sediento. Cuando no hay nada malo que estemos en familia con la mesa con ricos alimentos, pero es el momento también para considerar que hay algunos que están sin ese alimento. Y somos llamados a compartirlo, ¿cierto? Fíjate que Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, que es un capítulo del juicio de las naciones, él hace un alcance muy, muy puntual, dice, y respondiendo el rey les dirá, aquí ya no es el Jesús de la tierra, aquí es el Rey de Reyes, el que está dictaminando el juicio final. Dice, de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, la obra que uno hace es como si lo estuviera haciendo Dios. Yo recuerdo, vi un video en que aparecía una persona tendida, un pobre, miserable, y pasó a alguien y le dio alimento, lo ayudó, y después que se fue, aparece levantándose, pero aparece Cristo levantándose. Interesante para entender este mismo concepto. Lo que tú leíste, Raúl, algunos lo llaman la parábola de la sorpresa, porque esa gente que hizo cosas por los más pequeños, un día Dios los llamará y le dirá, venid bendito de mi Padre. Y ellos dirán, Señor, ¿y por qué? Si yo no he hecho nada, le dice. Claro. Sí, le dice, no, yo tuve hambre, me diste de comer, estaba en la cárcel, me visitaste. ¿Y cuándo hicimos eso, Señor? Que no se acuerdan. Es decir, no te vimos nunca desnudo ni en la cárcel. Ellos lo hicieron porque el amor del Señor los constreñía, ¿no es cierto? Y no para andar trompeteando ni mostrando piedad por ahí y por allá. Por eso que se sorprenden cuando el Señor los invita a ser parte del reino de los cielos. Terminamos diciendo que entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuándo te deleitarás en Jehová? Cuando retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras.
O sea, aquí acota qué debo y no debo hacer en sábado. Por lo menos sacarlo, esconder mi actuar y dejar que Dios actúe en él. Cuando el Señor habló de oración, limosna y ayuno, tenemos que preguntarnos seriamente. Cuando tú escuchas que te digan que ores más porque la oración cambia las cosas, yo he escuchado eso. Eso también es una visión utilitaria. Pero en este caso, ¿la oración es un ingrediente para el éxito o es un ejercicio de la santidad? Son preguntas que tenemos que responder, amigos. Bueno, muchas gracias, amables oyentes. Nos quedó mucho que conversar, pero usted siga leyendo estos lindos pasajes de Isaías. Conforte su alma, haga del sábado una delicia junto a su familia. Y vamos a ver que seremos muy felices aquí y eternamente felices cuando Cristo venga a buscarnos. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Amén.